Bienvenidos a Enfoque Matinal para este día. Nos agrada comenzar con ustedes temprano en una buena plataforma de información que cuenta ya a 15 del mes de julio. Sí, esto va demasiado rápido, criminalmente rápido, diría yo. ¿Qué opinan ustedes? Nelson Rodríguez, Pablo Macchini nos acompañan también integrando el equipo de cada día, de estos cariños de cada día y de actualidad. Así que, caballerísimos, ¿cómo me les amanece? Amanece que ya es mucho. Buenos días, país. Buenos días, República Dominicana. Gracias por la compañía, compañeros, compañeras, donde quiera que estén aquí. La situación del país es más que nunca del día a día, del día a día. Usted despertó hoy, ya es un afortunado. En el globo terráqueo, unas 4 millones de personas se acuestan la noche anterior y no despiertan. O sea, que comience por ahí. Si usted despertó, ya es una bendita gracia de Dios, y así hay que ver todo esto. Al mal tiempo, buena cara, y sobre todo mucho coraje. Así que vamos a trabajar y a sacar de abajo, que de eso se trata. Nelson Rodríguez, ¿cómo tú estás? Yo estoy muy bien, me gustó eso, que ver un nuevo día ya es una gran cosa. Yo recuerdo a Galeano, Macchini, cada noche como si fuera la última y cada día como si fuera el primero. Así es que estamos nosotros ahora como el echadía, ¿me entiendes? El día a día, contando las horas desde casita, quincena, miércoles 15, saludo efusivo a Adisburgo allá en los estudios. Aquí estamos. Sí. Ay, la vida, nuevos nombramientos, señores. Oremos por Adi. Sí, no, es una batalladora. Ya me decían cuando llegó de Santiago, una fajadora, una guerrera, así es que le llaman. Ni modo. Ella da para trabajar en la Cruz Roja. ¿Sabes que la Cruz Roja? No, en la guerra recoge los heridos, la Cruz Roja ahí. Los soldados siguen peleando y la Cruz Roja se encarga de los heridos. Así está Adi, que se encarga de recoger a todos los que quedan en el camino. Pero buenos días, señores, buenos días. 2 nuevos nombramientos, ambos del equipo de Abinader, consultor jurídico de adentro, abogado de larga data, el ministro de Energía y Minas. Resalto lo que decía ayer, es importante que esas son la gente que elaboraron ese programa, que conocen ese programa y que van a defender ese programa. No es un asunto de nombramiento del entorno de Abinader, sino de la gente con las cuales, o con la colaboración de las cuales Abinader llegó al poder. Entre los 2 nombramientos hay uno con el rango de ministro, que es de los más importantes cargos, de los fundamentales, ministro de Energía y Minas. Para mucha gente le va a parecer una gente escarbando en una loma, buscando cobre, buscando oro. Del Ministerio de Energía y Minas depende el sector eléctrico. Entonces Antonio Almonte, ingeniero nuclear de la gente del PRM, tendrá sobre sus hombros una de las más grandes responsabilidades en cuanto al cumplimiento del programa de gobierno de Abinader, que no promete que acabar con los apagones, todo ese tipo de cosas, sino un cambio estructural fundamental y también de la normativa, de las leyes que rigen el sector eléctrico. Con nada más decirle que ese programa plantea que va a eliminar en 6 meses, o sea, eso es de aquí a ahorita, el rol que tiene la CDEE en la intermediación entre las empresas generadoras y las empresas distribuidoras en la suscripción de los contratos de compra y venta. Dice que en 6 meses ya la CDE se va a desvincular de lo que es y ha sido una de sus tareas fundamentales. Ahí va mucho para el lado de la privatización, pero ni modo. Dice Abinader Abinader en su programa que las distribuidoras se van a encargar en lo inmediato, en 6 meses, de la compra y venta con los generadores. Pero también plantea ese programa de que va a fusionar las 3 EDES en una sola. Y eso va a implicar homologar los procesos administrativos, financieros, operativos, los cuadros directivos, una sola EDE. Para eso no puso plazo, pero es uno de los cambios fundamentales. Y nada más cito 2, porque a nivel de las hidroeléctricas, de la energía eólica, etcétera, es mucho lo que plantea
el programa de gobierno de Luis Abinader para el sector eléctrico, que reitero, tiene mucho de privatización. Pero lo subrayo porque el ministro de Energía y Minas tendrá esa gravísima responsabilidad sobre sus hombros y además un compromiso público, porque Almonte era un hombre de los medios de comunicación que debatía mucho, que criticaba mucho a las actuales autoridades del sector eléctrico, y vean, ahora será él el encargado. Un hombre más como ministro, ya van 6, ahí está la cuarta parte, un poquito más de la cuarta parte de todos los ministerios, y sigan anotando porque la expectativa es ver si Abinader va a superar en cuanto a género y en lo que respecta a los ministerios las 3 mujeres que tiene Danilo. Pero esperemos, faltan todavía unos 16 ministros por nombrar y la gente está esperando, no sé por qué, a las mujeres. Bueno, parece porque se prometió mucho la equidad de género y la gente está esperando por lo menos 10 ministras, pero al paso que vamos. Bien, una recomendación a los nombrados, que no comiencen a hablar de lo que van a hacer, porque se supone que ellos van a aplicar un programa. Entonces, nada, que busquen ahora en la transición toda la documentación, los datos y apliquen el programa con el cual van a elaborar. Pongo un ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores, el nuevo ministro, Roberto Álvarez, que dijo que va a limpiar la nómina de la Cancillería. Yo diría, farmacia Mella. Bueno, que vaya, pues, como dirían los españoles, y que la limpie. Pero si él lo piensa bien, esas declaraciones no tienen ninguna utilidad ni ningún efecto, porque malmente que lo hayan nombrado para que él aumente la nómina y diga, yo voy a nombrar a los míos sin olvidarme de los otros. Entonces, ese tipo de declaraciones y de otras personas que no tienen el rango de ministro, pero ya comienzan a relativizar asuntos de lo que van a hacer, de lo que no van a hacer. No, señor, usted es un funcionario, un ministro, y encima de eso tiene tareas muy específicas en cada ministerio y un programa que aplicar. A propósito del nuevo canciller, ayer él aparentemente aclaró el asunto de la nacionalidad de los haitianos, y él dijo que no, que los pronunciamientos suyos quedaron resueltos no solo con la Constitución del 2010, sino con la ley de naturalización. Bueno, muy bien, lo que hay que cotejar ahora, esas declaraciones suyas sobre la ley 168-13 son posteriores o anteriores a la ley de naturalización, que él dice que ya zanjó y que él es un dominicanista. Ahí hay un tema grueso. Roberto Álvarez es muy conocido, él viene incluso con parte de la sociedad civil, él fue figura en participación ciudadana y esos sectores que tienen un criterio muy particular de lo que es la nacionalidad. Un saludo a Consuelo de Pradel, a la amiga Kelly, parece que tiene un tema a mano fuerte. Ya la vi que ayer saltó a la arena la amiga Consuelo de Pradel. Por último, el asunto de los chiquitos que nunca crecen. Nosotros le tenemos mucho respeto a esos chiquitos que tienen 15, 20 años ahí merodeando, gravitando. Partidos. A los partidos. Sí, esos partidos, sí, los que viven como sanguijuela, pegados a los grandes. Ya algunos cumplieron 20 años y son aliados a fulano de tal. Y yo creo que se le tiene mucho respeto a esos partiditos, que como se ven no son nada. Y no es demeritando que hay que sacar el 5%, el 3%, el 4%, el 6%. Es que realmente no tienen ninguna incidencia. Pero no quiero referirme a esos chiquitos que nunca crecen, sino dentro de los chiquitos a los que se autoproclaman progresistas y alternativos. Yo digo que eso nunca se constituyen en una opción independiente y diferenciada. Son sectores que deben hacer un alto y una autocrítica sincera, porque son la misma historia, se repiten siempre, han cogido la norma de reaparecer en algunas coyunturas, en algunos procesos, y principalmente para las elecciones, y muchos de ellos se arriman a los tradicionales o se ponen a inventar solo y se descalaban.
Hay un caso particular que yo creo no debe ser parte de una sola mención, pero lo prometo, para que lo analicemos en detalle, porque es una figura que nos inspira mucho respeto, de Guillermo Moreno, en su cuarto intento esta vez, aspirando a la presidencia de la República. El punto de vista mío es que no basta con tener un candidato de indiscutible historia de moralidad pública en las funciones ciudadanas. Se necesita más que eso para constituirse como una opción, como un punto de referencia para la parte sana de la sociedad, señor McKinney. Ese es un tema que podemos ponerlo un día de estos, Nelson, porque por ahí hay mucho cocorica. Se supone que un sistema político, más bien un proyecto político como el PLD, se desgasta, necesita renovación, se divide. Entonces era la oportunidad, supuestamente, y alguna vez cuando la Marcha Verde fue la Marcha Verde, hasta se llegó a pensar en la posibilidad de una alternativa antisistema de partido. Pero cuando usted va a la realidad del votante dominicano, se da cuenta de que no es así, no es así. Entonces, pero ese es un tema largo para tratarlo, porque tiene que ver mucho con de qué manera un partido, un proyecto político sintoniza con las características de un mercado electoral. Aquello de que si el pueblo quiere lucha, que luche Yad Veneno, que usted converse con Yad Veneno para que no le haga demasiado daño a Vampiro Cao, ¿no? O a Relámpago Hernández. Pero quería referirme, al igual que tú, a esto de los nombramientos, porque a mí me está gustando lo que está ocurriendo. Si hay alguien vinculado a la sociedad civil primero, pero siempre cerca del proyecto PRD o PRM posteriormente, en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, ese es Roberto Álvarez. Siempre uno lo ha visto en la sociedad civil, pero es parte de esa sociedad civil que tiene con su bendito derecho sus tendencias, siempre tuvo sus tendencias políticas, hasta que llegó la hora bendita de los hornos, donde no solamente Álvarez, sino mucha gente siempre cercana al PRD o PRM dio el gran paso ya públicamente. Es una persona de toda la experiencia del mundo, de todo el conocimiento y el reconocimiento internacional e intelectual en el tema. Es el que ha trabajado el tema con el PRM, con Luis Abinader, porque uno, como este es un país muy presidencialista, ya uno se centra mucho en darle que te pego con Luis Abinader. Sí, Luis Abinader es el primero entre sus iguales, será el jefe del Estado, pero el PRM se supone, y yo creo que debe ser así, es un proyecto político, donde hay dirigentes importantes, hay un líder, que en este caso será el presidente de la República, pero a mí me está gustando porque con relaciones internacionales pasa que, bueno, ahí está la persona más adecuada y que eso era sabido. Hubiese sido una sorpresa fruto, qué sé yo, de alguna negociación, como cuando pasó Vargas Maldonado a la Cancillería, que fue un asunto parte de un acuerdo político. Si no había ese acuerdo político y no lo hubo, la persona que todos no, o sea, mucha gente sabíamos que tenía que ser, era Roberto Álvarez, pero energía y minas, y puede ser otro que no fuera Antonio Almonte, que Antonio Almonte tiene de ventaja sobre los otros, que es de esos funcionarios probados, o sea, gente que estuvo en las mieles del poder y lo hizo no solamente bien, sino me refiero ahora a la parte ética, porque aquí hay gente que teoriza mucho con la ética y la honestidad personal, pero también hay muchos dominicanos que son honestos porque la vida no le ha dado la oportunidad de hacer lo contrario, ni de ser lo contrario. Entonces, a mí me encanta la gente que pasó por el poder, como en este caso de Antonio Almonte, que si comienzo a leer el currículum de este señor, la verdad es que impresiona. Desde de Harvard para abajo, este señor tiene una formación terrible. Decir, y en esto de exfuncionarios que ahora son de nuevo, no dejo de mencionar, por ejemplo, el caso de Milagros Ortiz Bosch, que Milagros Ortiz Bosch es lo que se llama un todoterreno en términos de como funcionario público, pero además
la parte ética, no es que yo creo que doña Milagro es que ha sido toda una vida, que usted puede diferir de ella, no estar de acuerdo en tal o cual planteamiento, pero hay una calidad ética demostrada, subraye, demostrada. Esto pasa con Antonio Almonte. Si usted sigue buscando a Antoliano Peralta Romero, bueno, pero por favor, es el consultor jurídico, pero si era el coordinador legal de la campaña y el que se echó los grandes pleitos del partido, pues me parece totalmente lógico. Y a eso me estoy refiriendo. Así me está gustando mucho que los nombramientos son de las personas que trabajaron en el proyecto en esa misma área. Tengo entendido que el señor Plutarco Arias, el doctor, que va, no sé si será al sistema o al ministerio, pues es la persona que maneja el programa en lo que tiene que ver con salud. Entonces, ojalá que esa sea la línea. De eso se trata este asunto. Hay un tema que me gustaría tocar, y es que Hugo Veras hizo un acuerdo con Carolina Mejía y Gómez en la lucha por la candidatura, y terminó como el secretario general del ayuntamiento. Pero lo cierto es, no sé cómo, yo hace muchos meses que no converso con Hugo Veras, pero yo creo que ya que ganó su proyecto al que él apostó, quizás, yo no sé si eso está ya, hay una designación no pública, pero yo creo que al PRM le sería mucho más útil, al gobierno del PRM, un Hugo Veras en Intran que en la Secretaría General del Ayuntamiento, que es un cargo sumamente importante, porque el secretario general es el del día a día, es el que maneja el día a día de la alcaldía. Pero quería sí destacar esa parte, hasta qué punto no sería mejor ese cambio de que un municipalista, y pienso en este amigo nuestro Nelson Aves, ¿cómo se llama? Marcos Barinas. No, el municipalista. No. Ay, Dios mío. ¿Lo vas a acordar? Sí. Lo entrevistamos tantas veces, Nelson, aquí. Es de los afectos. Bueno, un hombre así en la Secretaría General de la Alcaldía sería excelente, pero pienso que lo del Intran, y yo lo digo porque a mí personalmente en la campaña por la alcaldía, Hugo Veras, que fue la última vez que yo hablé más de 5 minutos con Hugo Veras, me impresionó lo bien documentado que estaba y lo bien que exponía sus propuestas en lo que tiene que ver exactamente con el tránsito. Entonces, no sé los compromisos que tendrá Abinader, no sé quién es el coordinador del área de tránsito del PRM y de su proyecto, pero creo que se podría ir pensando un poquito en eso. Finalmente, nosotros está confirmado Clemente Terrero, ¿verdad que sí, Adis? Sí, claro, lo tendremos aquí. Pero entonces, estos son los trailers, los avances de la entrevista con nuestro infectólogo, uno de nuestros Perdón, Pablo, porque es que lo tenía en la lengua y no me acordaba. A Waldis, ¿será que? No, pero claro. A Waldis. Waldis Tavera. Waldis Tavera, por favor, me va a matar. Bueno, que son 61, ya eso pesa. ¿No viste que fuiste tú, no, Nelson, que lo recordó? Esto pesa. Nelson, que es su amigo personal. Sí, pero él por ser amigo, él aspira más para arriba. Pero ni modo, buena sugerencia la tuya, Pablo, sigue. Como dice el diputado amigo de nosotros, Nelson, mientras tantamente. No, pero yo decía, poniéndome muy serio, que con esto del COVID, señores, el día 5, el 6 a las 3 de la mañana ya teníamos presidente electo. Y el domingo 5 a las 10:22.3 Luis Abinader sabía que era el presidente electo. Entonces van pasando los días, es miércoles 15, se anunció el equipo de salud, pero yo pienso que se debe agilizar. Incluso se está hablando, el Listín Diario propuso una gran cumbre, eso que no se pudo hacer, la bendita foto que yo decía en Palacio Nacional con todos los líderes especialistas del área de la salud y la infectología y
y de la salud pública, porque hay unas maestrías en salud pública muy buenas. No es lo mismo una especialidad en neumología, en neurología, en pediatría, que usted ser especialista en sanidad pública. Pero esa gran cumbre, eso tenemos que comenzar a hacerlo. El PLD perdió, aceptó que perdió, sabe que a mediano plazo, corto y mediano plazo de lo que se trata es de darle los 100, 200 días al PRM y hacer su tarea ahora de recomponerse. Lo que quiero decir con esto, que ahora la prioritaria número uno, number one, es este asunto del COVID, de comenzar a actuar en consecuencia. Ahí tenemos la tasa de letalidad en 1,98, que no es para hacer una fiesta. La tasa de positividad en las últimas 4 semanas es de 26,22. Y lo cierto es que el país se va a presentar próximamente, me informan, al Congreso la propuesta de estado de emergencia otra vez. Sí, pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Y sobre todo, aquí hay un elemento que no se quiere tocar y que uno no justificaba, pero explicaba por el proceso electoral, que es la parte represiva. Entonces aquí ya PRM, gobierno, el PLD en la oposición que tiene sus problemas internos que resolver, yo creo que hay que comenzar a tomar decisiones impopulares, pero fundamentales para la salud pública. Son soluciones antipáticas. Decía ayer que en Cataluña, Cataluña, ya hay una multa de 100 euros para todo el que camine y no ponga una mascarilla. Entonces aquí vamos mal. Sí, pero no es el tiempo, uno siempre lo ha criticado, de amenazas, ni decir que vamos el que haga tal cosa. No. La nota de prensa debe ser que la policía, tantas personas, que fueron detenidas y tienen multas tantas personas, porque la situación se nos está saliendo de las manos. Y las estadísticas, de eso vamos a hablar con el doctor Terrero, pues cada día preocupan más, porque cada día el número de afectados ya, por ejemplo, tiene un promedio de 1,000 diarios, así como se oye. Hay zonas con el 97% de las camas ocupadas. La situación de Santiago, ya nos explicarán, es una situación muy seria. Entonces, hemos teorizado demasiado. Ya se sabe que en 7 provincias está el 72, 74, y cuando viene a ver, estoy desactualizado, ya es el 75% de los casos. Y dentro de las provincias hay barrios donde gracias a ese C5 del Ministerio de Defensa, llevan eso punto por punto. Ellos saben, por ejemplo, Distrito Nacional, sí, pero resulta que en el barrio XY hay un brote del carajo y hay un aumento de 300% con relación a Gascue o a Piantini. Bueno, pues vamos a militarizar eso. En las primeras entrevistas que hicimos en el programa sobre esto, con la directora de la local, del representante local de la OPS, de la OMS, la doctora Alma Morales, recuerdo el término porque le gustó mucho a Nelson, lo de el cerco sanitario. ¿Tú recuerdas, Nelson? Sí. Bueno, vamos arriba. Entonces, lo dejo de ese tamaño, pero atención a las autoridades, las que están y las que ya están entrando, a ver si se ponen de acuerdo. Hay una cumbre que dice, que propone el listín diario o lo que sea. Ahora hay que comenzar a tomar medidas porque esto se nos está saliendo de las manos. Y yo lo digo porque las últimas 36 horas yo he recibido la información de esas que duelen, porque las cosas duelen cuando te llegan a la piel. Entonces ya yo tengo más de 3, 4 personas de mis absolutos afectos, óyeme, que han estado en un lado, está el otro en cuidados intensivos. O sea, esto nos está tocando cerca. Entonces, a ver si por favor nos ponemos las pilas en esto, por favor.
Sabes, Pablo, que para quedar en ese mismo tema es importante ver cómo se va moviendo y ensanchando el panorama de los contagios, porque 13 provincias concentran la mayor cantidad de casos, y respecto a esos 799 que informó el Ministerio de Salud Pública que en las últimas 24 horas se dieron para el informe de ayer, yo quiero leer para ustedes cómo eso ocurre en la práctica, cómo se distribuyó. Las provincias que mayor número de casos aportaron ya no solo son 3. Miren ustedes, tenemos en la provincia de Santo Domingo 160 casos nuevos, en el Distrito Nacional 196, Samaná en un día 80, es mucho, Santiago 64, El Ceibo 33, Sánchez Ramírez 22, San Cristóbal con 20. También San Juan de la Maguana, en 24 horas se identificaron 16 casos, Monteplata 11 y La Romana y La Altagracia 14 casos nuevos cada una. Asua, Montecristi y María Trinidad Sánchez 8 cada una. ¿Qué significa esto? Que las decisiones que tienen que tomarse a nivel de salud pública deben ser ágiles, deben ser estratégicas y rápidas, para que eso que en momentos hemos dicho se puede manejar si 4 o 5 provincias de manera predominante hacen un trabajo agresivo, no se vuelva entonces un monstruo en todas las provincias. Yo quiero saludar también en la entrada la decisión del ministro de Cultura, Eduardo Selman. En las últimas horas corría la información de que se comprarían mobiliarios valorados en 268 millones. No era un invento ni tampoco imprudente. Sí lo vemos desde el punto de vista de que las licitaciones estaban hechas hace más de un año, según informó el ministro. Se trata de la remodelación que se ha estado haciendo en el Museo del Hombre Dominicano, el Museo de Arte Moderno y también el Museo de Historia y Geografía. 3 monumentos que agradecemos se hayan priorizado porque estuvieron en desgaste por mucho tiempo. Y ahora que se avanza en trabajos finales de la construcción como tal, ese dinero, 268 millones de pesos, irían para la compra de mobiliarios. Pero ha anunciado la decisión de suspender esa compra, lo que considero es inteligente, es un acto de prudencia y de compromiso con la institucionalidad. Aunque estaba hecha ya la licitación, ahora en un momento en que se ha tenido que reestructurar el presupuesto público, es importante que se dé paso a menos de 30 días de las nuevas autoridades a que ese diseño también se macrodimensione. ¿Hacia dónde podemos invertir ahora? ¿Cuáles son las urgencias? Y si entre las urgencias está la compra de ese mobiliario, si como país no nos podemos dar el lujo de esperar, o inclusive que las nuevas autoridades entonces retomen ese mismo proyecto ya con el mando que se le ha dado en la oportunidad de 4 años al frente del poder, y lo manejen. Fue una decisión que engalantona al ministro de Cultura y como un caballero y buen gestor público, creo que ha dado la oportunidad de que los demás lo hagan. Le queda muy bien. La decisión hay que saludarla, queda muy bien. Miren ustedes, otra cosa que en las últimas horas se está tornando agresiva y divide al país es lo de cómo será el próximo año escolar. El Ministerio de Educación ya ha presentado formalmente el esquema y se refiere a semipresencial, un sistema semipresencial en el que un grupo de estudiantes irían de manera intercalonada. Un día sí y al otro día entonces el resto del grupo. Todo esto divide, insisto, mucho a la población y en especial a los que tienen dolientes mayores, que son los padres, porque como los contagios están en el nivel que los vemos, exponer a los niños es una gran fragilidad. Si los niños traen un contagio, niños que por más que insistas en los protocolos no tendrán la capacidad de asumirlos como adultos, si los niños traen un contagio a la casa, no solo se desploma el nivel salud, sino también el nivel laboral, porque los padres están ahora haciendo un esfuerzo para poder mantenerse sanos en posiciones de trabajo, en pequeñas labores emprendeduristas, tal vez en un trabajo independiente. Todo eso nos encuentra ahora desafiando el sistema familiar. El sistema familiar hay que protegerlo, porque si se nos cae la familia, se nos cae la sociedad, se nos cae el país. Ahora yo creo que está la tarea de analizar con el ensayo que tuvimos de algunos meses en la clase virtual cuáles fueron las fortalezas y cuáles fueron las debilidades. Trabajar en cada una para poder hacer un sistema consensuado para el próximo año escolar.
pero yo creo que si lo ponemos en la balanza, ahora se inclina la balanza a favor de que sea virtual. ¿Cómo manejar este desafío? Es lo que tienen que hacer las autoridades. Están sentados ahí ya. El ministro anterior o actual, vamos a decir, el ministro actual y el que será el futuro ministro de Educación. Hay que tener oídos en la población. Yo insisto en esa parte porque en muchos momentos el Estado no ha puesto oído y eso entonces se manifiesta luego en grandes decepciones sociales. Lo del año escolar implica que los maestros no van a estar. El día que el muchacho esté en su casa, el maestro no va a estar con él en una clase virtual, como lo vimos anteriormente. No. Ese maestro tiene solo 2 manos, ese maestro tiene solo un cuerpo y tendrá que lidiar con 40 muchachos. La diferencia es que hoy tendrá 20 y mañana tendrá los otros 20. Entonces, según nos han informado, porque hemos buscado datos sobre esto, el día que el muchacho esté en su casa tendrá simplemente que lidiar con las tareas que le fueron asignadas. Creo que es más imperfecto el sistema así. El virtual crea un esquema que, recuerden, los estudiantes, los niños funcionan en base a hábitos, en base a patrones. Tú sientas un hábito virtual y en un corto, mediano plazo puedes evaluar cuál es el resultado. Pero cuando el muchacho está peleando en su cabeza con lo presencial y con lo virtual, es más difícil la fijación del aprendizaje. Es más difícil. Entonces, todos los entendidos en este asunto ahora tienen que sentarse, a hacer opiniones, a carear. Pienso que muy rápido ya se estableció lo de semipresencial y que no se ha evaluado todo lo que nosotros ahora mismo estamos planteando. Hay muchos grupos, tanto del sector público como privado, que nos han dado en diferentes momentos evidencia de su interés en que el sistema educativo dominicano avance. Ahora está puesto a prueba de nuevo. Entonces yo digo, hay que tomar por los moños qué funcionó y qué no funcionó. Las telefónicas dominicanas las hemos enriquecido por mucho tiempo. Entonces ahora, ¿qué pueden solidariamente hacer por el sistema educativo? Estamos todavía en un tiempo de vacaciones. ¿Cómo podemos redimir esto para rediseñar un proyecto educativo virtual? ¿Qué fue lo que no funcionó, que se hace tan difícil ahora plantearlo? Sobre la base de la ciencia educativa, ahora todo esto hay que rediseñarlo, insisto. Señores, y hay que hablar en el próximo bloque de salud, porque esto de la salud. ¿Sí? Antes de irnos, en ese tema me gustaría anotar algo, que es un error que se está repitiendo mucho, y es que esto de la educación virtual y un día en la escuela y otro día en la casa, se nos está olvidando la situación hogareña de la inmensa mayoría de nuestros muchachos. Por ejemplo, aquí, por más intentos que hizo Indotel, por ejemplo, no logró, por unas mafias que hay en el área municipal, no necesariamente los ejecutivos, pero no se ha logrado disminuir como debió disminuirse la brecha digital. Entonces hay un problema de internet en las casas donde están los pobres, la bajísima clase media hacia abajo. Y otra cosa es, no todos los muchachos son hijos de 2 señores que el papá sale a trabajar y la señora y querida madre se queda para cuidar a los niños y ayudarles a hacer la tarea. Esa no es, hay que ir, atención Roberto Fulcar, porque eso no es a Roberto que hay que decirse, lo que tiene la vida entera entre la ADP y estas cosas, pero hay que ir a esa realidad de los hogares dominicanos. Aquí hay muchachos que la madre y el padre, para poder mantenerlos, se van a trabajar a las 7 de la mañana y regresan a las 5 y ellos están ahí en el patio donde una vecina. Entonces, ojalá que se tome un poco en cuenta esta bendita realidad. No son los hijos nuestros, no es el hijo de clase media, sino las grandes mayorías, por no tienen ni siquiera internet, porque eso no se ha logrado por falta de voluntad política y de partir en dos una mafia que tienen más de 15 años dando vueltas y las telefónicas buscando la manera de hacer ese trabajo. Quería notar. Mira, sí, Adi, antes de la pausa, yo quiero subrayar algo, ese recuento que tú haces por provincia. Yo recuerdo que duramos cerca de 2 meses diciendo que el 70-72% de los casos
positivos se concentraban en 5 provincias: Santo Domingo, Distrito, Santiago, La Vega y Duarte. Y mira por dónde vamos. Lo de Samaná mete miedo. Yo creo, aunque es una expresión un poquito arbitraria, que lo que está ocurriendo ahora es que se está democratizando el coronavirus y es muy probable que el contagio comunitario se esté metiendo de lleno en los sectores populares, que era uno de los temores que teníamos al principio. Yo creo que es el momento del impacto, de dar el gran salto. Es lamentable en el punto que estamos de la transición, pero reitero, préstele atención cómo ya 15, 17 provincias están señaladas como las que tienen más casos activos, cuando antes era un asunto de 5 o 6, se pasó a 7 a 8 y duramos un par de meses con por lo menos 5 o 6 provincias sin casos, liderada por Elías Piña y por San José de Ocoa. Entonces, esa democratización del coronavirus creo que evidencia que estamos en el punto más crítico de la pandemia, Alice. Sí, la gente no se está cuidando y nosotros hoy día estamos mucho peor que cuando estábamos encerrados en la casa llenos de pánico porque supuestamente nos íbamos a enfermar. Ahora la cosa está peor, pero la gente está relajada, soltó la guardia. Ay, madre mía, agárrenos confesados y nos va a hablar de la necesidad de esa confesión el infectólogo Clemente Terrero en el próximo bloque. No se muevan. Continuamos en Enfoque Matinal CDN y recibimos al doctor Clemente Terrero, que es uno de nuestros infectólogos de cabecera, en una entrevista necesariamente oportuna y necesaria ante lo que estamos viviendo. Adelante, doctor, bienvenido. Esto es CDN para usted. Gracias por la invitación. Estamos aquí frente al cañón para tratar escucharlo, contestar todas las preguntas que tengan, las interrogantes y sobre todo sus preocupaciones, porque la verdad es que le hemos dado seguimiento a todo este proceso desde el inicio hasta ahora, porque no podemos decir hasta el final porque no ha llegado. Bueno, precisamente hablando de ese seguimiento que usted ha dado al tema, en abril planteaba el doctor Clemente Terrero que lo peor del coronavirus no había llegado. Obvio que era así. Pero ahora en julio le pregunto si lo que estamos viendo es lo peor que podemos esperar. Bueno, ustedes han estado observando el comportamiento de la epidemia en el país y vemos que cada día se torna peor. Todos los días tenemos reportes, claro, que no son la realidad de lo que está ocurriendo en el país. Son mediciones que se hacen de acuerdo a la capacidad que tiene el ministerio de hacer pruebas y los hospitales y los laboratorios privados. Yo pienso que todavía esto puede tornarse peor todavía, porque no se tomaron las medidas correspondientes. La epidemia ha estado evolucionando tan campante como Johnny Walker. Nadie le ha puesto el cascabel al gato y realmente no vemos forma. Miren, en China eso surgió el 31 de diciembre y casi en un lapso de 2 meses controlaron por completo el brote epidémico. Pero aquí tenemos casi 4 meses en eso. Marzo, abril, mayo, junio, y llevamos para julio 5 meses. Y no hemos logrado disminuir la curva. Eso es grave. Entonces, pensamos que eso puede tornarse peor. Ayer falleció una doctora en Santiago, en su habitación, porque no había un ventilador para ponérselo. Eso es una situación que miren, triste. La verdad que es muy triste. Y puede pasarle a cualquiera aquí en el país. Ustedes saben que Santiago está completamente colapsado, por completo. Y eso mismo pues estamos observando aquí en Santo Domingo, en el Distrito Nacional. Doctor,
hay datos que me gustaría que usted nos lo explicara con relación a la situación mundial. O sea, ¿qué quiere decir que en un país la letalidad esté en 1.98 y que la tasa de positividad desde las últimas 4 semanas sea 26,22? Eso con relación a América Latina, Europa, Estados Unidos, ¿eso qué nos dice a los dominicanos? ¿Cómo estamos? Aparentemente bien en términos de letalidad, pero es que eso no es la realidad, porque la letalidad en el mundo es 5.6, por ahí anda 5.4, 5.6. Nosotros no somos los eruditos, los más preparados, los que tenemos las mejores condiciones para tener esa letalidad en una situación verdaderamente crítica de la epidemia en la República Dominicana. Explíquese entonces, explíquenos por favor, entonces, ¿por qué eso? Promedio mundial 5,0 mata 0, ok, y nosotros 1,98. ¿Por qué usted dice que eso no es la realidad? Esa no es la realidad. Primero, porque todo el que se muere, o las personas que se mueren, que no se le ha hecho prueba, no lo incluyen. Porque para incluirlo hay que hacerle una prueba, tiene que tener una prueba. Vamos a suponer una persona cualquiera mayor de edad, le da un proceso, muere de un infarto, o cerebral o cardíaco, no se le achaca a que se murió de un infarto, pero no tenemos en cuenta que esa persona estuvo en contacto con otros que estaban infectados de coronavirus y que si no hubiera estado en contacto con esa persona probablemente no haya muerto. Entonces a esa persona se deja pasar que no, como que no murió por coronavirus. Además, ustedes saben, el gran brote en San Francisco de Macorís, ahí murió muchísima gente que no fueron incluidos en la lista. Sí, por eso no creemos en esas estadísticas, por eso nosotros no nos molestamos en estar escuchando esos reportes del Ministerio de Salud Pública, porque no vamos a estar escuchando cosas que nosotros entendemos no es la realidad, eso es perder su tiempo. Pero doctor, usted está diciendo cosas demasiado serias. Esto es grave. ¿Y qué usted nos puede decir entonces de que a pesar de las informaciones que cada boletín nos trae preocupantes, el caso de Santiago ya lo conocemos, el aumento de casos, los fallecidos, todo esto, uno ve como que no hay una reacción que tenga sintonía con la gravedad del efecto? O sea, la reacción debe ir con relación a la gravedad del problema. Entonces uno ve que esto se está poniendo cada vez peor, se están saturando las salas, las unidades de cuidado intensivo, o sea, pero uno no ve que hay desde sus conocimientos y experiencia, ¿qué puede explicar esto? Porque la buena fe uno la supone. Bueno, por un lado yo pienso que la comisión se ponchó, la Comisión Nacional, realmente no dio pie con bola. Estamos hablando de la comisión de alto nivel. Sí, no hizo lo que debió haberse hecho. Lo primero fue que de aquí debió haberse hecho una cuarentena o un toque de queda de 24 horas durante mínimo 15 días. Si eso se hubiera hecho al principio, hubiéramos ido mejor ahora, porque hubiéramos contenido la cantidad de casos y por consiguiente no estuviéramos en la situación que estamos hoy. Pero hay un conjunto de medidas estratégicas que debieron implementarse y no se hicieron. Por eso yo pienso que esa comisión, claro, integrada por personalidades de la República Dominicana, pero que no conocen la realidad de la salud del país. Doctor, y la parte política, doctor, porque la comisión sugiere, asesora, pero la decisión final es política. Sí, por favor. Si yo estoy en una comisión donde yo entiendo que se deben asumir determinadas medidas que son obviamente necesarias y no se toman, entonces yo no hago nada con estar ahí en esa comisión. Porque entonces quien va a quedar mal soy yo. Eso en caso de que sea así, no estamos diciendo que sea así, estamos, ¿verdad? Doctor Terrero, pensando que pudiera ser. Ahora, lo que pasa actualmente ahora, quiero decirle que estamos en un limbo. Ustedes saben lo que es un limbo. Estamos en un limbo. O sea, los que están ahí van a salir
y los otros van a entrar. Entonces estamos en un vacío. No se sabe ahora quién es que debe tomar la decisión. Los que están ahí, pues ya saben que las medidas que tomen o no, a partir de un mes, no van a tener alguna trascendencia. Y por eso estamos en ese limbo. Eso se ve en la política, eso se ve. Doctor Terrero, nosotros estamos en una situación bien difícil. Bastante difícil. Una epidemia en activa y un limbo político de transición. Pero vamos a ver, cada vez que lo invitamos, lo hacemos, no solamente porque usted es un experto en la materia, sino por su discurso. Usted se ha caracterizado porque dice las cosas como las está viendo, como son. Incluso desde un principio, viendo yo entrevistas anteriores que le hicimos, usted nunca minimizó el coronavirus. Recuérdense que en el primer momento se hacían comparaciones, a veces sin sentido, a veces ridículas, pero usted dijo que no, alto, esto es serio. Entonces, ahora que conocemos con más precisión las entrañas del monstruo, vamos a decirlo así, comparaciones aparte, ¿qué usted puede decirnos de esta enfermedad? Bueno, decirlo que los científicos, incluso a nivel mundial, no solamente los de República Dominicana, realmente estaban desacertados con relación a este virus. Porque fue que el virus se cualquierizó, se minimizó como un virus con extraordinarias capacidades para actuar como lo ha hecho. Entonces no se analizó eso, no se tuvo en cuenta eso. Aquí mismo hubo muchísima gente que me criticó. Desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de un foro, que nosotros dijimos ahí, además escribimos un artículo el 30 de enero, decíamos, parece imposible detener al coronavirus en el mundo. Todo el mundo me criticó. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con los expertos, estuvimos ahí, hicimos los mismos planteamientos y nos quisieron crucificar ahí. Y miren la situación que estamos. O sea, este virus es un extraordinario microorganismo, potente, al cual no se puede comparar ningún otro microorganismo, con una capacidad de contagio y de propagación extraordinaria. Por eso, eso no era solamente un problema político, un problema técnico, un problema científico que había que analizar. Y entonces le dimos importancia a la parte política, a la parte económica, a la parte de los intereses y dejamos al virus actual. Y miren lo que tenemos hoy en la República Dominicana, una gran catástrofe en salud, una crisis extraordinaria que ha impactado todos los sectores del país, económico, social, político, profesional, todas las áreas. Una gran crisis, una extraordinaria crisis. Hicimos una exposición el domingo ahí señalando eso, coronavirus, impacto social de una pandemia. Y ahí realmente describimos la realidad de lo que está pasando en el mundo y en la República Dominicana, sobre todo aquí, que es donde nos interesa. Doctor, lo SOS, lo urgente, lo que usted considera que hay que hacer ayer, ya, lo gravemente urgente, ¿qué es? ¿En qué consiste? Ya. Lo primero es que la comisión, en caso de que hay que reestructurar esa comisión o crear una nueva comisión, creo que se va a crear, de personas realmente comprometidas, conocedoras de la realidad, que salgan de las entrañas mismas de la República Dominicana y no traídos de fuera, a colocarlo, a decidir sobre una situación que desconoce. Eso hay que hacerlo. En segundo lugar, creemos que hay que volver hacia atrás. Hay que volver hacia atrás necesariamente. Si no, podemos seguir adelante, pero con todos los daños, con todos los costos, con todas las cosas que pueda producir. Desarrolle lo de seguir hacia lo de volver atrás. Bueno, una medida de emergencia, cuarentena, si no total, que comentamos pudiera ser, planteárselo,
Y si tenemos que poner 15 días, bueno, de cuarentena total lo ponemos. Y si no, bueno, dependiendo de cómo se vea la situación político-económica, por lo menos en las provincias, localidades más afectadas, para que la infección, la epidemia no se propague para otros lugares donde hemos podido tener algunas condiciones. Santiago está catastrófico. Doctor, usted hay que aumentar el número de pruebas porque la OMS lo ha planteado así. Eso es básico. Para usted saber dónde está el problema y por dónde que va el problema, tiene que medirlo, buscarlo, determinarlo, establecerlo, porque no es a ciega como trabaja. En ciencia no se trabaja a ciega. Con prueba, comprobación, demostración. Es así de ciencia. No di que yo creo. No, es con demostración y comprobación. Doctor, el doctor Nelson Rodríguez, que está a su diestra, he hablado mucho de lo del cerco epidemiológico, sino el cerco sanitario. Es decir, Nelson siempre ha insistido en lo de ubicar los lugares donde están los focos. ¿Usted qué le parece eso? De, por ejemplo, el barrio Quintintín está lleno de COVID, el porcentaje es más altísimo que el carajo. ¿Usted estaría de acuerdo con que se buscaran esos puntos? Así como aquel mapa de la pobreza, existe ya el mapa del COVID. Entonces, en esos puntos, barrios, municipios, comunidades, campos, usted lo cierra, lo militariza con la guardia, ¡pac!, y pone controles. ¿Usted estaría de acuerdo con eso y así no cerrar la economía? Porque el problema no, claro, todo lo que haya que hacer, porque por ejemplo las pruebas tienen ese objetivo, es localizar los lugares donde hay más actividad y entonces tomar medidas para contener el avance. O sea, son propuestas. Yo creo que es bastante interesante, lo importante es hacer algo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, porque ahora estamos todos en el limbo con los brazos cruzados, nada más informando todos los días el número de casos y los muertos. ¿Y de qué sirve eso? A propósito de brazos cruzados, usted sigue siendo, doctor Terrero, el coordinador de enfermedades infectocontagiosas del Colegio Médico. Así mismo es. ¿Ha sido invitado el Colegio Médico a alguna coordinación con las autoridades electas? Nunca. Las electas. No, la que viene. Bueno, no, después de hasta ahora no tengo conocimiento, pero creo que no. Sí, nosotros estuvimos en un foro con Luis Abinadel y tuvimos en un foro con Leonel durante la campaña, claro. No, doctor. Pero después de eso no. Doctor, excúsenos, estamos hablando, sabemos que las autoridades actuales no invitaron al Colegio Médico. Cuando digo el Colegio Médico, estoy hablando del doctor Terrero, porque es en el Colegio Médico el que dirige lo que tiene que ver con esto, como infectólogo, como jefe del área de infectología. Entonces ya eso lo sabemos y nos llamó la atención, porque el Colegio Médico es el asesor del Poder Ejecutivo, por definición, entre otras cosas, ¿no? En temas de salud. Ok, perfecto, pero ya pasaron las elecciones y hay un nuevo gabinete que no ha comenzado a trabajar, pero que ya está ahí, el doctor Plutarco. O sea, hasta este momento, ese nuevo gabinete no se ha acercado al Colegio Médico, que en términos de infectología es acercarse al doctor Terrero y su equipo. Pregunto yo. No ha sucedido eso. No, tráigame otra taza de café, Emilia, hágame favor. En cualquier momento, pues. Bueno, no pierda la esperanza. Otra cosa, la edad promedio de los casos positivos en las últimas semanas ronda los 38 años. ¿Qué recomendación haría usted al particular y qué lectura hace usted de ese dato, 38 años? Sí, es así. Bueno, por un lado, ustedes saben que la población joven es la más abundante en la República Dominicana, el mapa. Es por eso que es el grupo más afectado, ¿verdad? El grupo más afectado en términos de contagio. Porque una cosa es los afectados en términos de contagio y otra es los afectados en términos de mortalidad, que la edad es mucho más alta. Porque los factores de riesgo de mortalidad son
más importante, más frecuente en edades avanzadas. No es propiamente dicho la edad, son los factores de riesgo que están involucrados. Sí, pero a donde voy es que esos 38 años indica que los jóvenes están en la calle. Sí, también, exactamente. Sobre todo ahora, por ejemplo, vimos ahí en Santiago el fin de semana cómo eso se desbordó. Porque después de la cuarentena la gente ha estado frenada y de repente cuando le abren un poco la compuerta ha salido todo el mundo a tomar, a fiestar y esas cosas. Y eso es peligroso, porque mientras más se exponen los jóvenes, más mueren los mayores. Porque el joven es que va a llevar el contagio a la casa y quien generalmente se puede morir es el que tiene un factor de riesgo o es mayor, que son los que tienen la mayoría de los factores de riesgo. Esa es la realidad. Por eso, por ejemplo, siempre hemos dicho que usted no hace nada con protegerse usted solo. La protección es colectiva, porque si no, el otro lo puede contagiar a usted, aunque usted se proteja, porque en algún momento usted le tiene confianza a su hijo, a su primo, a su sobrino, ¿no? A un familiar cercano, y se le acerca o se puede poner en contacto sin la mascarilla e inmediatamente contagiarlo, como sucedió con una arquitecta amiga mía que estoy viendo en el consultorio, que ella tenía como 2 o 3 meses que no salía de su casa, sin embargo fue una persona cercana, se le acercó y le llevó el virus y la verdad que se vio bastante fea, ella también. Doctor, al principio se hablaba mucho de que la gran manifestación del coronavirus era en los pulmones, pero eso ha desaparecido. Ahora parece que más de un órgano pudiera ser comprometido. Usted que está en el INSAI dentro, explíqueme por qué se privilegió el asunto de los pulmones al principio y ya prácticamente no se habla de ese órgano. Por 2 cosas. El primero es que este virus es familia del SARS. El primer virus patógeno, coronavirus patógeno, que surgió en el 2002, y entonces se identificó a este virus muy similar a eso, porque en realidad este virus, cuando se identificó, fue exactamente produciendo síndrome respiratorio agudo severo, y entonces por eso se asoció inmediatamente que ese era su único problema. Obviamente sabemos que el pulmón es el principal órgano porque el virus entra por ahí. El principal órgano es el que más frecuentemente se afecta, pero no es el único. Este virus es un virus sistémico que puede afectar pulmón, corazón, riñón, hígado, cerebro, vaso sanguíneo, el sistema de coagulación, piel, todo, páncreas, te afecta todo. Por eso, por ejemplo, los 2 principales eventos son la neumonía o síndrome respiratorio agudo severo y la trombosis, los trombos múltiples que pueden involucrar al pulmón, al cerebro, al riñón, produce una insuficiencia renal grave, severa por esos trombos, y al hígado también. Es decir, que por eso se enfocan las 2 partes, la parte que tiene que ver con el manejo del pulmón y la parte que tiene que ver con el manejo de la trombosis. Son los 2 eventos más importantes en la actualidad. Pero eso debemos llevarlo entonces a otras áreas, porque como dice Nelson, al inicio, pues el mayor temor, y los que tenemos algún tipo de problema de asma y esas cosas, nos asustamos muchísimo, pero luego con el tiempo ha aparecido otro agravamiento con otras enfermedades. Se habla de diabetes, se habla de hipertensión, se habla de problemas cardiovasculares. Adelante, ¿cuáles padecimientos potencian los daños del COVID-19? Además de ya conocido el gran temor, que era la parte respiratoria pulmonar. Bueno, todo el fumador crónico, el fumador es un potencial candidato a agravarse. Lo que tú mismo dices, que tienen asma, también. Los pacientes que padecen cualquier patología pulmonar crónica, como le llaman CORS, son candidatos a agravarse. Los que sufren o que tienen insuficiencia cardíaca de cualquier tipo, sí, se agravan.
cualquier otra persona que padezca una enfermedad crónica inmunológica, autoinmune, como le llaman, también se agrava. Además del diabético, del hipertenso y de todas esas cosas. Así Doctor Terrero, para esta semana del año, el protagonista era el dengue. ¿Cómo va el dengue en su consultorio? No, el dengue está bajo, casi ni se ve. Porque le han robado el protagonismo. Eso no es precisamente, pero no solamente porque le han robado el protagonismo, es que las medidas que se han tomado también han servido para el dengue. Por ejemplo, el confinamiento en el hogar, eso sirve para el dengue. ¿Por qué? Porque gastamos más agua, porque estamos en la casa y el dengue, el virus, el mosquito no se puede reproducir. Y entonces no estamos circulando en la calle, tampoco nos vamos a encontrar con mosquitos. Es decir, esas medidas han favorecido a prevenir el dengue, ¿verdad? Y otras medidas que se han tomado de higiene, de limpieza en la comunidad, tanto a nivel comunitario, por las organizaciones comunitarias, las personas en el hogar, como la que en algún momento llegó a tomar el gobierno. O sea, por eso no tenemos dengue. Aquí en el Robert Ruiz Cabral, si llega un caso, es mucho. Y miren que nosotros somos el centro principal de recibir dengue. Eso es para los que dudan de los poderes de la Virgencita de la Altagracia. Doctor. A propósito, antes Pablo, ¿cómo está el Ruiz Cabral? Los niños y ese tipo de cosas. Bueno, el hospital está trabajando en medio de esta pandemia con altas y bajas. Tú sabes que hay un conjunto de restricciones que se han tomado para que han disminuido los servicios dentro del hospital, por ejemplo, la consulta, las cirugías, la cirugía programada o ambulatoria, y muchos servicios se han detenido. Doctor, gracias. Y terminamos con un tema excelente para otra entrevista, porque hay que hablar ahora de la situación de uno se piensa ante la gravedad de lo del COVID como que no hay otras urgencias, y aquí hay gente en tratamiento de cáncer, de gente que se está dializando, el tigre con un ataque de asma grave pero sin COVID. O sea, hay todo un drama que vamos a tener que hablar, ojalá que sea con el próximo ministro de Salud. Pero doctor, muchísimas gracias, usted es una estrella, como siempre. Mire, le mandan saludos nuestros seguidores por ese afro, dicen afro retro. Bien. Es un afro de la pandemia. El afro de la pandemia. El doctor Terrero nos ha acompañado. Vamos a la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Hay un cambio generacional, hay muchos cambios para el Congreso en el próximo cuatrenio. Eso merece que nosotros comencemos a ver a los líderes por los que ha apostado la sociedad más de cerca. Conversaremos con uno de ellos, me refiero al ya electo diputado José Horacio Rodríguez. Bueno, uno dice electo, pero todavía faltan algunos protocolos. No obstante, José Horacio, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a ti, Adis, por la invitación para compartir acá en este espacio. De paso, ya habíamos hablado antes de las elecciones, qué bueno volver a encontrarnos aquí, post elecciones. Yo quiero que ahora que existe más o menos un panorama claro o más o menos claro de lo que tendremos en el Congreso, que me cuentes cuál es tu experiencia por el cambio generacional que ves ahora se impuso en las elecciones congresuales. ¿Cuál es tu vivencia, tu experiencia? ¿Qué has sentido en este momento? Bueno, yo me siento muy feliz, me siento muy contento porque la propuesta que le presentamos al Distrito Nacional fue acogida y fue acogida de manera abrumadora. Yo creo que el pasado domingo 5 de julio la capital salió a darnos su apoyo. Y no a mí, no a José Horacio, ni específicamente a Alianza País, sino a ese concepto que fuimos desarrollando durante estos últimos meses, durante todo un año, que es el concepto de la buena política. Y encontró acogida. Yo creo que si algo se puso en evidencia es que la ciudadanía, al menos acá en el Distrito Nacional, está muy deseosa de esa buena política, una política que lucha por el bien común, una política que gane seguidores por las propuestas, por los valores que promovemos, por
por ese ideal de bien común, por una trayectoria, por la transparencia y la rendición de cuentas, que fue un aspecto fundamental de nuestra campaña. Y yo creo que el hecho de que esta forma buena, que yo le llamo, de hacer política, haya sido la más votada en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, nos habla de una ciudadanía consciente, de una ciudadanía crítica y de una ciudadanía que espera mucho más de la clase política. Yo siempre dije, necesitamos un relevo político comprometido con temas fundamentales para el desarrollo del país, y evidentemente la ciudadanía acogió el llamado. Y ahora tenemos una gran responsabilidad como jóvenes. Yo siempre decía, los jóvenes tenemos un gran reto, porque no basta con ser jóvenes. Tenemos el reto y la responsabilidad de que cuando ocupemos los espacios de toma de decisión, eso signifique también un cambio, no solamente en la edad de quienes estamos tomando las decisiones, sino en a favor de quienes se toman esas decisiones, que sean a favor de las grandes mayorías, y en cómo se toman esas decisiones, que sea de manera más transparente, de manera más democrática, en consulta con la ciudadanía. Así es, de eso hablaremos en breve, pero primero quiero hablarte sobre la cantidad de aspirantes a los que todavía se le están pelando las pestañas porque no conocen si podrán o no salir electos. Hay un grito ahora de que la ley electoral y la ley de partidos sean revisadas. En este caso, la ley electoral, porque el conteo parece ir en contracorriente a lo que constitucionalmente nosotros tenemos. La gente elige de manera directa al diputado, pero luego el conteo de home va adivinando quién va o no a resultar ganador. A propósito de eso que estás viendo y que tiene que ver con el renglón para el cual tú participaste, ¿qué estás observando y qué críticas tienes a este sistema de home? Mira, más que crítica al propio sistema de home, mi crítica es a la fragilidad, a un sistema electoral en el cual el voto, que al final es el poder que tiene cada ciudadano, es tan frágil, no solamente por el interés de hacer fraude, sino a veces por la incompetencia, por la ignorancia, por producto del cansancio, una jornada electoral que inicia a las 6 de la mañana y concluye a la medianoche. Son jornadas electorales de 18 horas o más, porque hubo recintos electorales en los que el proceso electoral concluyó a las 3 de la mañana. Hubo coordinadores de recinto, recuerdo yo, en el centro educativo Los Prados, en el que a las 3 de la mañana el coordinador de ese recinto nos llamaba que ya había completado y se había terminado el proceso de escrutinio. Pero esos son delegados que estuvieron despiertos desde las 5 de la mañana. Quiere decir que se trató de jornadas de 22 horas, y eso no es humano. O sea, tú a esa hora no le puedes pedir a una persona que tenga la rigurosidad para levantar un acta, y por eso hay tantas actas con errores. Yo ayer ponía el ejemplo de que mi madre fue delegada en un colegio electoral, y ella estaba allí desde las 6 de la mañana, y a las 12 de la noche, cuando se levanta el conteo, en su mesa, en el recinto Club Paraíso, yo resulté el candidato más votado, y Alianza País como partido quedó en el segundo lugar. Y todos los votos de Alianza País, que estaba en la posición 8, se le pusieron al partido 7, que había sacado apenas 2 votos, y nosotros habíamos sacado más de 80 votos. Y no era un interés de fraude, era el cansancio de que a la 1 de la madrugada no podían ver bien entre si se lo estaban colocando en el nivel 7 o en el nivel 8. Y más de 80 votos que había sacado Alianza País en esa mesa se le estaban asignando al partido PUM. Pero muchas actas, si no teníamos un buen delegado, en ese caso era mi madre, que peleó y dijo: yo no me puedo ir a mi casa con un acta en la que se diga que mi hijo sacó 2 votos cuando sacó más de 80. Y imagínense que no haya ese doliente en esa mesa. Hay muchas actas que ahora se están verificando en la Junta del Distrito que presentan esos errores. ¿Y cómo se corrige si tú no puedes acudir y abrir la urna para poder verificarse que esos votos no eran del PUM, sino que eran de Alianza País? Entonces, hay un sistema en el cual el voto es demasiado frágil. ¿Cómo podemos corregir esa fragilidad del voto? Todos esos descuadres en la Junta del Distrito, ¿tú sabes cómo que se corrigen? Se ponen de acuerdo los delegados de los partidos presentes para ver a quién le asignan esos votos. Pero ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está el peso de la expresión popular depositada en la urna? Cuando los delegados de los partidos pueden decidir que tales votos o tales descuadres se lo asignan a tal o cual partido. Entonces, por eso es que yo digo que el principal error no está específicamente en el método de Hont. Yo creo que también está, y yo sí abogo por reformas al sistema electoral. Yo creo que es injusto que se hagan divisiones de circunscripciones tan pequeñas. Si los diputados se eligen por provincia, pues entonces debería haber una demarcación del tamaño de la provincia y no subdividirse en circunscripciones pequeñas
que le dan preferencia a los partidos mayoritarios para alcanzar el escaño. A pesar de esas injusticias, nosotros logramos ganar este escaño y ya no está en discusión por parte de ningún partido. Aquí en la circunscripción número 1, el escaño que todavía está en discusión porque hay una votación muy, muy pequeña de diferencia, es el 6º escaño que se discute entre el PRM y el PLD por una diferencia de apenas unos 300 votos. Pero el escaño de Alianza País está asegurado y no hay duda tampoco de que nuestra candidatura fue la más votada en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Dice, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Se estaba rectificando algo. Te decía, saludamos eso. Hay mucho trabajo en el Congreso para este cuatrenio porque hay muchas leyes detenidas por las cuales estamos abogando. La sociedad las necesita y las necesita rehechas, actualizadas al ritmo de esta población a la cual esa ley tiene que servir. Pero todo indica que hay un grito generalizado porque también se relancen los niveles éticos del Congreso. ¿Qué tipo de propuesta como diputado ya que va a estar en el Congreso planteas para que el grito de la población de que los excesos en privilegios sean recortados se materialice? Yo creo que esto ya tiene que pasar a otros límites, no de que yo y tú y el otro 3 no querramos, sino que un proyecto formal dentro de este conglomerado haga a cada uno pesar sobre balanza lo que la sociedad te está pidiendo. Y ahí sabremos de qué están hechos los nuevos diputados y los nuevos senadores. Claro. Totalmente. Mira, el lunes pasado ya el bloque de diputados de Alianza País, que está conformado hasta ahora por 2 diputados, el colega Pedro Martínez, quien resultó electo diputado nacional, y por mí, como diputado por el Distrito Nacional, por la circunscripción 1, anunciamos la renuncia a esos privilegios, pero como tú dices, Adi, eso no es suficiente, porque mientras las partidas presupuestarias del Congreso Nacional sigan incluyendo fondos para cubrir esos privilegios a favor de los legisladores, seguirá existiendo el derroche. No debe eso estar sujeto a la renuncia, a la decisión individual de cada legislador, sino que eso debe ser una decisión de Estado. Y yo creo que aquí tendrá que intervenir el Tribunal Constitucional, porque por lo visto es difícil que los legisladores electos estén dispuestos a renunciar a estos privilegios. Hasta ahora solamente he visto que 5 a través de la prensa lo hemos hecho. Pero son 222 legisladores y me interesaría trabajar en un proyecto de ley para que eso sea eliminado de manera absoluta y que no dependa de la decisión individual de cada legislador, y sé que contaré con el apoyo también del buen amigo Antonio Taveras, que resultó electo senador de la provincia de Santo Domingo y con quien tengo una buena amistad y que también ya ha anunciado que renunciará a esos privilegios y podríamos introducir un proyecto, ya sea por la Cámara de Diputados o por el Senado. Pero creo que eventualmente el Tribunal Constitucional también se deberá pronunciar porque estas partidas, y lo dijimos durante la campaña electoral, entendemos que son inconstitucionales, porque la Constitución establece claramente cuáles son las funciones del Congreso Nacional y de los legisladores: legislar, fiscalizar y representar. Y dentro de esas funciones no se encuentra el asistencialismo social. Por lo tanto, si no es una función constitucional del Congreso, no deben existir fondos presupuestados para que el Congreso haga esa función. José Horacio, te reto entonces a que ustedes como bloque hagan ese trabajo, aunque son una minoría. De paso, esa es mi última pregunta. No es fácil en el Congreso ser minoría. Ustedes, los de Alianza País, llevan unas propuestas de ética que la sociedad destaca, pero ser minoría muchas veces es un gran desafío. Yo quiero saber a quién ustedes responderán respecto a alianzas en el Congreso, porque no es lo mismo aliarse para el proceso electoral que aliarse ya en el desarrollo de la agenda nacional. Ustedes ahí responderán en alianza a algún partido específico, tal como lo hicieron en las elecciones. Con esto cierro. No vamos a responder a un partido específico. Yo creo que nosotros tenemos que actuar apegados a lo que dice la Constitución Dominicana en su artículo 77, numeral 4, que dice que los senadores y diputados no responden a mandato imperativo, sino que actúan siempre con el sagrado deber de representar al pueblo que los eligió, ante el cual debemos rendir cuentas. Y yo creo que esa será la conducta del bloque de diputados de Alianza País, siempre actuando con el sagrado deber de representar al pueblo que los elige, conscientes de que vamos al Congreso a obtener resultados
y hacer buena política. Y esa buena política hará alianzas con quienes tengan en común el deseo de luchar por el bienestar colectivo del pueblo dominicano. Y si ese bienestar colectivo nos hace coincidir, ya sea con la bancada oficialista o con la bancada opositora, con ellos coincidiremos, siempre en procura del bien común. Y yo creo que al país le conviene tener ese Congreso plural, ese Congreso más democrático, en el que también estén representadas fuerzas que en esta coyuntura son minoritarias, para que las decisiones sean producto de un mayor consenso y de la expresión democrática del pueblo dominicano representada en ese Congreso Nacional. Yo creo que eso solamente ayuda a fortalecer la democracia dominicana, la presencia de Alianza País en el Congreso Nacional, y por eso agradezco a la ciudadanía del Distrito Nacional que mayoritariamente nos eligió. Estoy consciente de que tengo una gran responsabilidad sobre mis manos. El pasado 5 de julio, lo que todo el mundo me decía cuando yo hice un recorrido por los diferentes recintos electorales era la expresión de: mira, acabo de votar por ti o voy a votar por ti, pero no me defraudes. Y tengo muy claro y muy presente ese deseo de tanta gente que me lo expresó el pasado 5 de julio. Esa máxima se repite en la calle a todos los nuevos congresistas y al nuevo gobierno: no me defraudes. Así despedimos a José Horacio Rodríguez, diputado electo por Alianza País. Va al Congreso y ahí esperamos entonces que pueda llevar a la práctica ese buen discurso. José Horacio, gracias. Vamos a una pausa. ¿Estamos en el aire, muchachos? Porque el tema nos traicionó, pero bueno, una traición se perdona, hay que perdonar, sobre todo cuando el perdón implica la oportunidad de conversar con un gurú de las finanzas personales que nos puede dar un poquito de luz sobre los momentos difíciles por los cuales atravesamos los ciudadanos en este momento. Nos quedamos, doctor, en esto de invertir. ¿Cómo, de qué manera invertir de cara a la situación económica, la que tenemos hoy, pero la que se irá imponiendo semana por semana? Bienvenido, Diego Sosa, bienvenido. Muchas gracias, don Pablo. La semana pasada estuvimos en eso. Usted me hizo esa pregunta al final de ahora que ya la cosa pasaron, que ya hay 3 meses de que tú dijiste que había que tener calma, que no era el momento de tomar decisiones, etcétera. Y bueno, pasaron los 3 meses, pasó el primer término de cuarentena, etcétera, y además las elecciones. El mundo está conmocionado porque realmente tenemos cada día más infectados, cada día más contagiados, y entonces no sé qué podrá pasar en la República Dominicana con lo que se está haciendo o no haciendo en el país. Veo que ustedes ya volvieron a posición anterior, o sea, volvieron a transmitir desde la casa. Veo que es importante entender que las cosas no han pasado, que solamente nos dieron permiso para salir, pero la gente se creyó que fue permiso para ir a buscar el COVID-19 en la calle. Y eso me preocupa mucho, y me preocupa que nos queda un mes de una cierta España boba, que yo decía, en esta semana el gobierno debe tomar decisiones sobre lo que se debe hacer, y creo que la mejor decisión o la decisión que están tomando es no tomar decisiones, y eso es muy peligroso. Peligroso para la economía y peligroso para la economía personal. Si vamos a hablar de en qué invertir, tenemos que ver hacia adelante. Si nosotros vemos que pueden pasar varias cosas, debemos ver hacia dónde podemos ir. Tú decías, invertir los chelitos, debo comprar vivienda ahora, ¿qué debo hacer? Apartamentos. Bueno, depende para qué lo quieres. Si es un apartamento o, digamos, un local comercial, yo te diría, míralo bien, porque puede ser un buen momento, ya que hay algunos que van a tener que vender para capitalizarse. A veces alquilarle a ellos mismos puede ser la opinión, la forma. Hay gente que va a vender su apartamento porque no puede pagarlo y se le puede alquilar a él mismo. La pregunta es, ¿qué hacer con ese dinero que tenemos ahí, que si está ahí lo tenemos ya? Yo creo que es muy importante entender que puede venir una inflación y una propiedad es lo que más mantiene su valor. Sí. Lo malo es que ya nosotros tenemos una devaluación de un 11% en este año, 15% con relación al año pasado, una devaluación del peso, y allá casi todo está valorado en dólares. O sea que ya me subió un 15% desde el año pasado.
¿Cuánto tiempo va a durar esto? Bueno, depende de la premura que tenga alguien en vender. Puede ser que todavía se consiga alguna oferta, pero tienes que tener el dinero. No puede uno aventurarse hoy a tomar un préstamo para comprar algo y que después se quede vacío. Si yo voy a pagarlo con el préstamo con el alquiler. Y ahí es donde quiero que tengamos en cuenta de que no es hora de tomar riesgos, es hora de aprovechar situaciones. O sea, Diego, esta práctica tradicional de que yo tengo el 50-60% del capital para comprar un apartamento, lo compro, el otro 30-40%, tomo un préstamo, que va a ser un porcentaje altísimo de la mensualidad que me va a tocar pagar el alquiler. O sea, ahora no se puede, eso no es conveniente, me imagino, porque la demanda de alquiler de apartamentos me imagino que habrá bajado con la misma crisis. ¿Te refieres a alquilar, o sea, a comprar para alquilárselo a otro o alquilar? Sí, que antes se hacía eso de que yo no tengo el 100% del dinero, pero alquilo y con lo del alquiler pago la mensualidad del banco. ¿Estos son momentos para hacer eso? Yo creo que no. Yo creo que si tienes el dinero completo y prefieres convertirlo en un inmueble, sí, porque yo pienso que va a haber más demanda de alquiler porque muchas personas van a perder su trabajo. Lamentablemente lo tenemos diciendo, mucha gente va a perder su trabajo y va a tener que vender lo que tiene para alquilarse, porque no hay forma, porque no vamos a tener una reactivación de la economía tan rápido. Yo oí a Seara Hatton, que es el próximo ministro de Economía, ya la semana pasada lo oí hablando de mantenerse en el mismo ritmo que tiene este gobierno. Bueno, y la designación en el Banco Central del mismo gobernador del Banco Central es darle una muestra al mundo de que vamos a seguir en lo mismo. O sea, nuestra estabilidad cambiaria es por un lado importante y por otro lado la vamos a mantener cogiendo préstamos, o sea que préstame, pero ya Fitch está diciendo, República Dominicana desde marzo nos puso en BB-, o sea, a un paso de bonos basura. Nos van a seguir prestando, ¿cuánto nos costará prestarnos? Entonces, la realidad es que todavía hay mucha gente en fase, todavía hay muchas empresas que están caminando, pero ya las empresas, tengo clientes que desde el martes pasado han visto caer extraordinariamente sus ingresos porque ya pasaron las elecciones, ese movimiento que había todavía de las elecciones cayó y ya al día de hoy comienzan a ver si tienen que despedir gente o van a esperar al día 30. Y si viene otra cuarentena, ¿qué va a pasar? Vamos a tirar a la gente para la calle, hay dinero para darle otro fase, etcétera. O sea, yo creo que mucha gente va a tener que rápidamente vender sus apartamentos porque no es que va a haber tan fácilmente una retoma de la economía. Oí a Seara Hatton hablando de reactivar la economía por el lado de la agricultura, pero por Dios, la agricultura en República Dominicana hace mucho tiempo que está trabajada por haitianos y la gente no va a ir. ¿Qué va a hacer alguien que estudió en la universidad a ir al campo a la agricultura? Eso no es cierto, no es verdad que le vamos a tomar los empleos por ahí. Puede ser que tomemos un poco la reactivación económica, pero estamos viendo la cantidad de turismo que tenemos, que es casi nada, y eso mueve mucho la agricultura de la República Dominicana. ¿A quién le vamos a vender todos esos frutos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venderlo por otro lado cuando todo el mundo está tratando de sembrar ellos mismos. No hay una reactivación de la economía tan fácil y sí va a haber préstamos porque no hay a quien prestarle el dinero. Los bancos están con los certificados de depósito hoy tratando de pagar lo menos posible. Acabo de ver uno al 4.5%, un certificado importante de un cliente. No hay forma de colocar ese dinero hoy en día. Diego, dijiste algo que hay que hacer un alto en el camino. Esa calificación y clasificación del país de BB- es asunto como para ocuparse, porque sabemos que después de esta crisis es inevitable que el endeudamiento aumente porque hay que dinamizar la economía a través de la inversión pública, y esa inversión pública significa tomar prestado porque el gobierno no tiene los fondos para hacerlo. ¿Cuál es el peligro que corre el país si ya antes de que se inicie en serio el tema del endeudamiento, porque lo del 21 va a ser del caray,
¿Qué significaría que bajáramos aún más esa calificación? Significaría que todo el que se meta a comprar bonos de la República Dominicana y el que tenga bonos de la República Dominicana estaría arriesgando su dinero como lo que pasó en Argentina, o sea, nos arriesgamos a un default. Y ahí comienzan los buitres a tratar de comprar barato, comienzan a subir, o sea, a bajar el precio de los bonos y comienza a hacerse difícil colocar deuda nueva. Por lo cual, me imagino que el equipo económico nuevo estará pensando en tratar de ir al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, que nos van a tratar con una forma humana, o sea, de algo de humanidad, porque el problema no es la cantidad de dinero que tenemos que tomar ahora, sino que no teníamos holgura para seguir tomando. Y teníamos ya un 50 y tanto % de nuestro Producto Interno Bruto, o sea, relacionado, 50 y pico % de nuestro Producto Interno Bruto comprometido, y teníamos reservas. Tú me preguntabas al principio de la pandemia, pero tenemos unas buenas reservas, estamos por encima de los 10,000 millones de dólares. Yo te decía, eso es lo que nos dice a nosotros que tenemos que hacer, que tenemos reservados para hacerle frente a los pagos que vienen. Y debe decir que esa fue una observación de hace 4 meses. O sea, que los 4 meses han pasado y esas reservas han funcionado, pero esto sigue. Exacto. Y yo te decía, pero recuerda que de ahí se va a tener que seguir pagando y cada vez que haga falta dólares, vamos a tener que vender. Las reservas ya están por debajo de los 7,000 millones. Ya estamos diciendo, no tenemos suficiente para hacerle frente a los próximos 3 meses. Y no tenemos dinero para hacerle frente a una devaluación. Y viene septiembre, que septiembre hace falta siempre mucho dinero. En septiembre que se dispara el dólar porque comienzan las compras de Navidad. Ojalá que tengamos esa actividad económica para comprar en Navidad, etcétera. Pero hay que entender que ya nuestra deuda se estima en 59,000 millones y nuestro Producto Interno Bruto en 81,000 millones. Estamos hablando del 73%, con unas reservas sumamente bajas, ya muy por debajo de lo que tenían que estar, porque teníamos una reserva por encima de 10,000 millones por los compromisos que teníamos. Y ahora, en cualquier momento que haya que pagar intereses, por ejemplo, bonos que se venzan, etcétera, hay que sacarlo de las reservas. Esas reservas es para el compromiso. Como que tú cobras una vez al mes y vamos a decir, una vez cada 3 meses, trimestralmente tú cobras y te crees que por tener dinero en el banco tienes mucho dinero. No, tú tienes que pasarse 3 meses pagando, y si no tienes ingresos, el turismo, estamos hablando de que el turismo en República Dominicana, el turista gasta en promedio $131 por día. Y no tenemos esa gente entrando, no tenemos ese gasto dentro de la República Dominicana, no tenemos ese dólar entrando. ¿De dónde va a salir eso que se mueve? ¿De las reservas? No, las reservas son para pagar la factura petrolera, las deudas, etcétera. Es duro lo que se viene. Entonces, si vamos a invertir nuestro dinero, tenemos que ver que sea algo que a largo plazo sea rentable. Muy posiblemente venga una devaluación y tenemos un problema palpitante en la República Dominicana, que es que hay una ley en el Senado, un proyecto de ley en el Senado de liberar los fondos, el 30% de los fondos de pensiones. Eso puede llevar a una inundación de pesos en el país. Si en estas 4 semanas los senadores se quieren congraciar con el pueblo, de decirle te devuelvo tu 30%, va a haber una inflación terrible por la inundación de dinero que va a haber en la calle. Sí, claro, se va a reactivar mucho, pero va a haber una inundación y eso va a hacer que se devalúe la moneda, que se devalúe mucho y pierda valor y poder adquisitivo, todo lo que me queda, y lo que tú tienes por ahí que dices, ¿qué hago con ello? Que yo te dije hace un tiempo, espera un poquito, tal vez te vale la pena comprar ahora el apartamento ese que quieres alquilar. Cuento contigo. Si tu asesoría no se gastará un centavo, claro, sin la ayuda de mis amigos banqueros para que la tasa no sea muy alta, porque hay que pedir prestado. Diego Sosa, nos metimos en las honduras de la macroeconomía y entonces se nos fue el tiempo, pero el próximo miércoles volveremos a los minoplis de la gente sencilla, de esas finanzas personales, porque lo cierto es que esto no es de preocuparse, pero sí de ocuparse mucho, y para pensarlo y explicarnos estás tú. Muchísimas gracias. Siempre a las órdenes. Recuerda que
Se pueden comunicar conmigo en diego@diegososa.info, mi página www.diegososa.info. El canal de YouTube tiene toda esta información, así que síganos por ahí y usted verá tantas cosas, porque hay que meterse en la macroeconomía para entender lo que puede venir. O sea, solamente pensar en la economía mía personal no me va a dar la visión hacia el futuro. Cuando está todo estable, sí debo pensar solamente en ver cómo invierto ahora, pero si no veo lo que puede venir, va a ser, y entiendo lo que puede venir, va a ser muy difícil tomar decisiones a largo plazo, que son las inversiones. Como debe ser. El profesor Diego Sosa nos ha acompañado en esta sección de finanzas personales. Vamos a una breve pausa. Ya regresamos. Uno de los acontecimientos que se espera en los últimos días en política es la entrega de certificados a los ganadores, presidente y vicepresidenta electos el 5 de junio en las elecciones presidenciales y congresuales, porque a partir de ahí entonces ya el andamiaje de una toma de posesión se ve agilizado. Hoy hará la Junta Central Electoral justo eso. Patricia Dipré nos acompaña a propósito de los aprestos. Buenos días. Muchísimas gracias y muy buenos días, Adis, y a la teleaudiencia de Enfoque Matinal. Ya nos encontramos desde la sede central de la Junta Central Electoral, donde en aproximadamente una hora se desarrollará el acto de entrega de certificados al presidente y la vicepresidenta electa Luis Abinader y Raquel Peña, respectivamente, quienes en los pasados comicios se alzaron con la mayoría del voto ciudadano en su favor, alcanzando, y me voy a permitir leer expresamente la cifra de votos válidos que alcanzaron de 2.154.866 votos. Fue la sumatoria que les dio el 52.52% para ostentar a partir del 16 de agosto pues la presidencia de la República por los próximos 4 años. El acto estará encabezado, además, por supuesto, de los candidatos electos, pues por el Pleno de la Junta Central Electoral, encabezado por el presidente Julio César Castaños Guzmán. Todo un despliegue de dispositivos de seguridad se ha dispuesto en este órgano electoral, pues a la espera de que lleguen a esta sede el presidente y la vicepresidenta electa Luis Abinader y Raquel Peña por el Partido Revolucionario Moderno. Se espera que este acto, que iniciará a las 10 de la mañana, se realice en el salón de multiusos que queda continuo al edificio que alberga las oficinas administrativas de la Junta Central Electoral. Y como ya dije, pues ya se ha dispuesto toda la logística en materia de seguridad y protocolar para recibir al presidente y la vicepresidenta electa. Nosotros, por supuesto, estaremos estableciendo un contacto a esa hora para llevar todos los detalles de la entrega de certificados que oficializan a Luis Abinader y a Raquel Peña como el presidente y la vicepresidenta electa de la República Dominicana. Con esta información, retorno contigo al CT Enfoque Matinal. Muchísimas gracias a Patricia Dipré. Estamos atentos a esto. Tendremos cobertura total de este acontecimiento, a la entrega de certificados al electo presidente de la República, Luis Abinader, y a la vicepresidenta Raquel Peña. En breve les decimos por qué solo será a ellos dos. Aquí en CDN, repetimos, tendremos durante toda la mañana los hechos en transmisión en vivo. Llegamos a la parte final de Enfoque Matinal de este modo. Seguimos, buenos días.